Minuto, saluda a Manuel Zunino, que es analista político. Manuel, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué haces, Antonio? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo imaginás el relanzamiento del gabinete de Javier Milei? A ver, me parece que los que especulaban con un gobierno de coalición donde se incorporara Mauricio Macri, a los gobernadores, algunos otros actores nuevos, creo que tienen que pensar que el gobierno de Javier Milei en su segunda etapa se va a parecer más a lo que venía haciendo que a lo que especulaban. Creo que vamos a tener un Milei con muchísima centralidad, donde todo el armado del gabinete va a terminar girando alrededor de la figura de Milei, mucho más de lo que se especulaba, y creo que por ahora, por lo menos por ahora, al interior del gobierno viene ganando Karina Milei. Hay que esperar igual, obviamente, falta, pero me parece que la centralidad de Milei no se negocia, eso desde ya. El gobierno de coalición que algunos imaginaban, sobre todo previo a la elección, porque después del triunfo de Milei a nivel nacional, me parece que salió fortalecido también el presidente. Ese gobierno de coalición no va a ser lo que esperaban, y por ahora, como te decía, creo que viene ganando Karina Milei en ese armado. Sí, lo que decían algunos allegados a Franco, que el gran problema es que estaba paralizada la gestión. Y se lo veía venir por esta interna que había tan dura entre un lado y el otro. Sí, eso por un lado, y después por la propia dinámica ideológica y política del presidente. Me parece que es un gobierno que piensa el Estado de una manera que ya la conocemos. En términos de gestión es muy difícil imaginar cuáles pueden ser las acciones del gobierno más allá de la cuestión macroeconómica, digamos, y del orden de esa área de gobierno. Me parece que la centralidad también está puesta en ese área, en ese sentido. Bueno, veremos si se reactiva un poco la obra pública en las provincias, veremos si tenemos también un gobierno un poco más liviano, más soft, si querés, en términos de ajuste en áreas muy sensibles. Por ahora no hay signos de que sea muy distinto el gobierno a lo que fue en la primera etapa, más allá de las formas de Milei, un Milei un poco más moderado, un Milei un poquito más razonable en su manera de comunicar. Pero me parece que hasta ahora no vemos signos de un gobierno que haya cambiado sustancialmente. A ver, pero para las leyes o reformas que ellos impulsan en diputados y senadores van a tener que lograr consensos. Sí, pero hasta una semana antes de la elección, donde se suponía que a los gobernadores les iba un poco mejor en sus provincias, que Macri de alguna manera le decía: Milei, tenés mi teléfono y llamame, esperando que no le vaya tan bien o que no supere los 40 puntos, teníamos por lo menos un escenario donde era el gobierno el que iba a ceder en el diálogo. Creo que ahora esos diálogos se dan en otras condiciones. Sin ninguna duda va a tener que existir, porque si no, esas reformas o esa gobernabilidad ofensiva, digamos, de parte del gobierno no va a poder ser. Pero lo que sí estamos observando es un Milei que se vuelve a plantar muy parecido a lo que él demostró que era, o a su forma de ejercer el poder de este último tiempo. Ahora, qué desdibujado quedó Macri, a partir del viernes por lo menos. Sí, totalmente. Me parece que también hay que evitar esas interpretaciones lineales que se venían haciendo, ¿no? Esto de que Milei viene o quiere terminar con el kirchnerismo. Creo que quedó claro que Milei se puso muy anti-kirchnerista y puso al macrismo a un costado para empezar a comérselo. Y eso lo fue logrando porque fue quedándose con su electorado, fue representando al electorado original de Mauricio Macri, del PRO, al electorado amarillo, y creo que hoy está en una posición muy incómoda, porque el votante de Macri adhiere por lo menos a la mirada de Javier Milei, y no tiene en ese sentido mucho margen de acción Mauricio Macri, por lo menos mientras la mirada sea positiva del gobierno. Está claro que gran parte de los que votaron a Milei en la última elección son ex votantes de Mauricio Macri.
Ahora, ¿qué, digamos, cuando uno se pone a repasar aquel encuentro que tuvo Luis Petri, Patricia Bullrich, Javier Milei, Mauricio Macri, allá en Acasuso, cómo lo subestimó Macri a Milei y cómo Milei rápidamente le dio vuelta y le giró, lo sobregiró? Sí, totalmente. Me parece que también ya quedó a la vista que Milei es bastante pragmático, que no hay que subestimarlo, que en términos de liderazgo tiene una habilidad, él o su entorno, pero me parece que eso también quedó a la vista, y ya van varias veces que Macri pareciera que lo subestima o que calcula mal la jugada y le termina saliendo al revés. Veremos primero cuánto margen de acción tiene, cómo reacciona Macri, que tampoco es un jugador que hay que subestimar, porque además sabemos que reacciona en otros ámbitos que no tienen que ver solamente con la política. Si querés podemos hablar de lo judicial o de cosas que aparentemente Mauricio Macri utiliza para reaccionar, pero hasta ahora en esa disputa creo que Milei viene ganando por varios cuerpos. Manuel, te mando un gran abrazo, gracias. Abrazo grande. Manuel Zunino es analista político. Bueno, ahí está la otra historia, ¿no? Ustedes saben que hasta el momento